Segundo ejercicio. El vector A tiene como componentes a X igual 3,4 centímetros, a Y igual a 2,25 centímetros. El vector B tiene como componentes BX igual a menos 4,1 centímetros, BY igual a 3,75 centímetros. En este caso nos están dando el signo de cada componente. A. Escriba la expresión de A más B. Vamos a sumar los dos vectores. B. Calcular la magnitud y la dirección de A más B. C. Escriba la expresión de A menos B. Vamos a restar los vectores. D. Calcular la magnitud y la dirección de A menos B. Para poder sumar y restar estos vectores, primero debemos colocarlos en la forma de vectores unitarios. Y eso es lo que vamos a hacer inicialmente. Entonces vamos a escribir, según las componentes que nos están dando, el vector A es igual, lo voy a escribir según lo que nos dieron, la componente en X, 3,4, le coloco su vector unitario Y, más 2,25 J, y la unidad al final. De manera similar, el vector B sería menos 4,1, recuerdo que nos estaban dando su signo, en Y, más 3,75 en J, cierro paréntesis, coloco la unidad. Entonces vamos a hacer la parte A. En la parte A nos están pidiendo que hagamos A más B. A más B. Según lo que dice la teoría, para poder sumar vectores, debo sumar componente por componente, es decir, la componente en Y con la componente en Y, la componente en J con la componente en J. Entonces voy a colocar lo que tiene, los números que tiene cada componente. 3,4 menos 4,1. Voy a cerrar este paréntesis y voy a colocar la componente que estoy sumando, que en este caso es Y, más, voy a abrir el otro paréntesis para las componentes en J, 2,25 más 3,75, cierro paréntesis, coloco la componente J, vector unitario, cierro corchete y coloco al final la unidad en la que estoy midiendo, centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es resolver esa operación matemática. En este caso nos quedaría 3,4 menos 4,1 sería menos 0,7 en Y, más 6 J, cierro paréntesis, centímetros. Ya tenemos lo que nos pidieron en la parte A, escribir la expresión de A más B. Ahora vamos a hallar la magnitud y la dirección de este vector que nos acaba de dar. ¿Cómo se calcula la magnitud de un vector? En este caso de A más B. La raíz cuadrada, según dice la teoría, de las componentes elevadas al cuadrado. En este caso hay que colocar signo, número y unidad. Y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Más la otra componente, 6 centímetros al cuadrado. Cierro mi raíz cuadrada y calculamos eso de acá. Eso nos da 6,041 centímetros. Esto es la magnitud del vector A más B. Ahora vamos a hallar el ángulo, la dirección. Θ, según dice la teoría, es igual a la arco tangente de la componente en Y, que en este caso sería 6 centímetros, entre la componente en X, que en este caso sería 0,7 centímetros. El signo, para hallar el ángulo, el signo de las componentes no se coloca solo el valor con su unidad. Cuando sacamos este cálculo da
83,346 grados. ¿Okay? Entonces tenemos magnitud y dirección. Ahora, en función de las componentes, fíjense que la componente en Y es negativa, la componente en J, en Y, es positiva. Eso quiere decir que este es un vector que está ubicado en el segundo cuadrante. ¿Cómo sabemos eso? XY. Yo tengo un vector que está ubicado en esta parte. Este sería el vector A más B, la suma de los dos vectores. Este es el ángulo que acabo de calcular. Siempre el ángulo va con el eje X. Y cuando yo descompongo, Y cae sobre el positivo, la componente en Y es positiva, y X cae sobre el eje X negativo, la componente en X es negativa. Los signos de las componentes es lo que nos va a decir en qué cuadrante está mi vector. Bien, seguimos con la parte C, donde nos están pidiendo que hagamos la resta de los dos vectores, A menos B. Es el mismo proceso que hicimos en la suma, pero en lugar de sumar vamos a restar. Abrimos nuestro corchete, colocamos 3,4 menos, y la componente en X del vector B, eso en Y, ¿okay? Más, vamos con la componente en Y, serían 2,25 menos, porque estoy restando, 3,75 J. Cierro mi corchete y coloco la unidad. Bien, este menos es de la operación que estoy realizando, estoy restando, y este menos es que la componente X del vector B es negativa. Eso quiere decir que A menos B es igual a 7,5 en Y menos 1,5 en J. Cierro paréntesis y coloco mi unidad. Ya tengo el vector A menos B. En la parte D nos piden que hallemos el módulo y la dirección del vector A menos B. Módulo de A menos B. Mismo procedimiento del caso anterior. Módulo de un vector, raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Signo, número y unidad. Más signo, número y unidad al cuadrado. Cierro la raíz y eso nos da 7,649 centímetros. Recuerden que colocamos 3 decimales bien redondeados. Ahora vamos a calcular el ángulo. Tita es igual a la tangente a la menos 1, arco tangente, de la componente Y, acuérdense que va sin signo, la componente en Y, 1,5 centímetros, entre la componente en X, 7,5 centímetros. Eso nos da igual a 11,31 grados. Bien, según los signos que tiene la componente, positivo en X, negativo en Y, estamos hablando que este vector está en el cuarto cuadrante. Lo podemos ver acá. Si yo lo quisiera graficar, esto es X, esto es Y, la componente en X es positiva y la componente en Y es negativa. Entonces un vector está en este cuadrante, vector A menos vector B, en X positivo, en Y negativo, y el ángulo siempre es con el eje X, el ángulo que acabamos de calcular, 11,31 grados. De esta manera tenemos listo ya mi segundo ejercicio.